Ok, la energía de hoy trata sobre Ofelia y Golte. Antes de empezar, quiero definir algunas cosas que se repiten en ambos textos. Uno son las revueltas. Las revueltas son aquellos conflictos de duración breve que son esporádicos, de alcance local y que usualmente están estimulados por alguna acción muy concreta. ¿Esto qué quiere decir? Que duran algunos meses, algunas semanas, que tan pronto como aparecen, desaparecen, son muy fáciles de calmar, eh, y que usualmente son para cosas muy concretas. Por ejemplo, no sé, el abuso hacia a un cierto campesino, entonces se arma una revuelta. Eh, Le quitan la casa a un campesino por no pagar tributos y ese campesino es querido en la zona, una revuelta. Y usualmente está dirigido hacia las autoridades, es decir, si sucede algo de estos, un abuso en los impuestos, en los tributos, la revuelta de los indígenas es hacia esa autoridad. Eh, y las rebeliones se definen como también unos conflictos, pero permanentes en el tiempo, es decir, no son muy breves, estos duran años, no son locales, sino son regionales, abarcan un territorio mucho más amplio, son más organizados y por tanto son más difíciles de aplacar. Y no solamente son originados por acciones concretas, sino más por ideas o por programas políticos. Por ejemplo, las rebeliones pueden ser contra toda la iglesia, contra todo el sistema, contra todo el sistema monárquico, contra todo el sistema virreinal o contra todas las haciendas. Entonces, hay que dar esta pequeña diferencia al leer los textos. No es lo mismo hablar de revueltas, que son pequeñas y locales y breves y originadas por acciones concretas, que rebeliones que son permanentes en el tiempo, son difíciles de aplacar, son más organizadas y donde hay más una lucha de ideas, una lucha por ideas, eh, o por ideologías quizás, y no por hechos concretos. Con eso definimos qué son revueltas y rebeliones. Luego, en los textos se repite varias veces la palabra repartos, que es lo mismo que repartimientos. Los repartos se definen según Ofelia como un intento burgués dentro de las condiciones del virreinato. ¿Por qué dice que es un intento burgués dentro de condiciones del virreinato? La burguesía es característica del capitalismo. La burguesía es un grupo de personas o de ciudadanos que buscan utilizar las herramientas de mercados, empiezan a emprender y originan como una clase que se superpone a a los demás que no emprenden, ¿no? Entonces, esto es como un intento capitalista pequeño dentro de un contexto aún colonial, aún no capitalista en sí. ¿En qué consistían los repartos? Los repartos, bueno, es burgués porque es un grupo de personas que está buscando aprovechar el intercambio de bienes, eh, para su beneficio propio y no para el beneficio del virreinato. Hemos visto en las anteriores clases que básicamente el virreinato funcionaba básicamente eh, básicamente, eh, para almacenar mayor cantidad de metales para la corona. En este caso es un grupo de personas que quieren desligarse de la corona o utilizar la corona, o utilizar las redes de la corona, pero no necesariamente a favor de la corona. Entonces, los repartimientos es una acción en la cual ciertas personas dan productos a los indígenas a precios muy altos y los obligan a comprar. Entonces hay ciertos productos coloniales o a veces importados que se reparten entre los indios a precios más altos que los que estarían normalmente en cualquier mercado regional. Y como dije, los obligan a consumir o a adquirir estos bienes. Por ejemplo, los españoles llevaban espejos a América, a Perú, y los indígenas no tenían interés de comprar espejos, pero los hacendados, los encomenderos, les obligaban a adquirir
estos espejos y se endeudaban. ¿Cómo tenían que pagar ese espejo? Se lo tenían que pagar en horas de trabajo o en especias o en animales. Y usualmente se los daban a los indígenas a un precio mayor de lo que se podría conseguir normalmente en cualquier mercado regional o provincial. ¿Por qué se originan los repartos? Inicialmente en la colonia dijimos que la riqueza venía de simplemente sacar el oro y la plata. Luego se hizo más difícil sacar el oro y la plata, era necesario lavarlo con azogue o con mercurio. Pero mientras pasaba el tiempo dijimos que la riqueza se empezó a transformar en mano de obra, ¿no? Como había mucha mano de obra, había mucho interés por adquirir mano de obra. Sin embargo, con el paso del tiempo, vamos a ver lo que nos cuenta Ofelia después, la economía empezó a tener un declive, no había mucha producción minera, no había mucha producción textil, la producción agrícola estaba un poco decaída. Una forma de compensar todo eso fue los repartos. Entonces, los repartos era una forma de crear un mercado obligado, donde obligas a tu comprador a comprarte productos que tú le estás dando a la fuerza. Por eso acá dice, para compensar la caída de precios. Entonces, esa compra obligada creaba un sistema de endeudamiento en los indígenas que luego tenían que pagar con trabajo, con especias, y que finalmente los obligaba como a pagar muchísimo más de lo que costaba lo que adquirían. Y a la vez, este repartimiento generó una expansión del mercado interno. No una expansión del mercado sostenible, pero sí en un momento logró expandir el mercado. ¿Por qué? Porque esta mano de obra se mandaba a los obrajes, se mandaba a las minas. Entonces las minas y los obrajes terminaban teniendo mano de obra bastante barata, con lo cual producían y tenían mayores ganancias. Y por otro lado, se lograba tener pagos en especie, como ya dije. Entonces, vamos a recordar a lo largo de este curso, de estas lecturas, que era el reparto. Además, este reparto no se podía pagar en dinero. No es que el campesino podía juntar su dinero y pagar el reparto en dinero, sino tenía que ser en mano de obra. Entonces, los campesinos solo estaban involucrados marginalmente en transacciones monetarias. Todo lo que tenía que pagar el indígena era en mano de obra o en especias. Los que hacían esto, que vamos a ver quiénes eran luego, no aceptaban usualmente moneda. Seguimos con Potosí. Potosí ya vimos que era la mina más grande de plata de América y en un momento una de las más grandes del mundo. Por eso era el eje económico, el eje cultural, el eje de las migraciones. Pero en esas lecturas que vamos a ver hoy, también se presentan como el eje de contradicciones. Eje de contradicciones porque al ser un lugar donde se explotaba a los campesinos, se generaba descontento, se generaba muerte, todas esas cosas, termina siendo un lugar de contradicciones que termina desembocando revueltas y finalmente una gran rebelión. Luego, ¿qué son las haciendas? Las haciendas recién empiezan a formarse más o menos en 1700. Antes las haciendas lo más común eran encomiendas. Dijimos que las encomiendas no se eran merced de indios, no de tierras, y que no se podían heredar. Sin embargo, cuando llegan las haciendas sí tienen propiedad, los hacendados son dueños de la tierra, no son dueños de indígenas, sino de tierras, y las haciendas se utilizan para producir varios cultivos a la vez. Entonces, no sé, una hacienda en Cusco producía papas, camotes, no sé, oyucos a la vez, un montón de cosas a la vez ganado. Por otro lado, las plantaciones también son propiedades de tierras, pero donde existe el monocultivo. Las plantaciones del norte, donde había cultivo solamente de azúcar. Las haciendas son propiedades de tierra, usualmente en la sierra, de cultivo diverso, y plantaciones monocultivo, usualmente en la costa. ¿Qué son los obrajes? Los obrajes son aquellas fábricas de textiles y los chorrillos son las fábricas muy pequeñas de textiles. Como hoy, no sé, obraje sería como una super planta
una gran planta de ropa y Chorrillos aquellas pequeñas empresas de ropa. Sabiendo todos esos conceptos, podemos pasar a, a detallar qué es lo que analizan Ofelia y Goldie. Ojo que ahora estamos más o menos desde 1700 hasta 1800. Si recuerdan, más o menos es 1780. Con el texto de Trelles vimos los primeros años de la colonia, donde todavía estaba un poco desordenada la administración colonial. Por tanto, era difícil administrarla. Había gente que le daban encomiendas sin saber exactamente la extensión. Había un desorden total administrativo. Luego, con la Asauria vimos cómo más o menos se debía definir la economía colonial. Con Glave vimos la economía de la sierra del Perú, del sur del Perú, más o menos de 1500 a 1600, donde estaba en pico la producción de plata en Potosí. Y ahora con Golda y Ofela vamos a ver ya periodos posteriores, de 1700 a 1800 más o menos. Y este periodo es característico por los movimientos sociales o las luchas sociales. Ofelia en su libro separa tres coyunturas de movimientos sociales. La primera dice que está entre 1726 y 1736, que fue el periodo donde el virrey era el Castelfuerte. En este periodo se generaron varias revueltas, básicamente por el aumento de tributos y por el aumento en la mita minera. Se exigía a las comunidades mayor cantidad de personas que vayan a la mita minera. Entonces, esas dos aplicaciones que hizo el virrey ocasionaron revueltas. No rebeliones, revueltas. La segunda coyuntura fue de 1751 a 1756, donde empezaron los repartos. Sin embargo, estos repartos no originaron rebeliones, sino solamente pequeñas revueltas locales. Fue en ese periodo en el cual recién empiezan los repartos, pero todavía no son repartos oficiales, entre comillas. Eran repartos que hacían algunos hacendados, pero no bajo el visto bueno de la corona, sino simplemente era una práctica de la colonia que tenía quizás un visto bueno informal por el virrey, pero que no tenía la aprobación de la corona en España. Y este periodo también hay revueltas, pero no rebeliones. Y en 1777 a 1780 sucede en España algo que se llama las reformas borbónicas, que es una reforma básicamente fiscal, es decir, un cambio en los impuestos básicamente. Se cambia la estructura de impuestos. Claro que hay más detrás de las reformas borbónicas, más cambios políticos y sociales, pero lo que nos interesa en este texto es básicamente la política fiscal o tributaria. Cambia la estructura fiscal, cambia la presión tributaria, cambia quiénes pagan los impuestos. Y es esta reforma borbónica la que hizo Phelan que termina generando una gran rebelión. Dentro de estas reformas borbónicas también estaba la oficialización de los repartos. Antes los repartos, como dijimos, no eran oficiales, pero recién con las reformas borbónicas, la corona da el visto bueno y oficializa y da una serie de reglas para que se planteen los repartos en América. Entonces, si regresamos acá, hay un gráfico en el cual graficamos estas tres coyunturas. Acá. Este gráfico es del libro de Phelan y nos dice que ahí pone 1, que es la coyuntura 1, 2, que es la coyuntura 2, y esta es la tercera coyuntura, que es la única que se puede llamar rebelión. Todas las que estaban atrás eran revueltas. Por ejemplo, en 1730 hubieron más o menos 20 revueltas
locales en todo el virreinato. En 1750 más o menos unas 15, en 1780 unas 40. Hubieron como, en ese momento, 1979, hubieron como 30 revueltas que estuvo acompañado por una rebelión. Perdón, 40 revueltas. Este gráfico nos muestra básicamente cómo el descontento fue creciendo desde 1700 y desemboca en 1779 con una gran rebelión. ¿Cuál es esa gran rebelión? Esa gran rebelión es la de Tupac Amaru II, que si regresamos un poco a nuestras clases de historia, era un curaca que básicamente se dedicaba a realizar el traslado de mercancías. Es decir, era un trajín, era un empresario del trajín. O sea, era un curaca, básicamente, de algunas provincias de Cusco, de Surinama, de Tangazuca. Entonces, era un curaca que tenía relación con la corona, porque trabajaba con ellos, porque él es el que asignaba la mano de obra para la mita. Él a su gente, eh, a los indios que estaban bajo su poder, los mandaba a las mitas. Por tanto, por esa ayuda al virreinato le daban la posibilidad de poseer tierras y de poseer ganado. Con esa tierra y ese ganado pudo hacerse empresario del trajín, mover mercancía entre Potosí, Cusco, Arequipa, Moquegua, todos los lugares. Entonces, Tupac Amaru era funcional al virreinato. Entonces, ¿por qué termina yéndose contra el virreinato? Entonces, empezamos un poquito a ver quién era Tupac Amaru. Tupac Amaru era un mestizo que era bien educado, fue eh, al inicio o en ese periodo del virreinato solamente había un colegio para indígenas y que era el colegio para hijos de los curacas. Él fue a ese colegio, que es un colegio que está en Cusco. Era bilingüe, inclusive hablaba latín, algo latín. Era católico, era devoto al rey, era mercader, trajinante, era arriero. Eh, y bueno, era hijo de curaca, por tanto era como noble en términos indígenas. Cuando él empieza su revuelta, no la hace por una convicción ideológica, sino lo hace porque sus intereses como mercader, como trajinante, como empresario del trajín, se vieron afectados. Cuando empieza la mayor cantidad de presión tributaria sobre los indígenas tenían que pagar más horas de trabajo, tenían que dar más tributo y más especias, resulta que la mano de obra termina siendo más escasa. En ese sentido, Tupac Amaru ya no tenía la cantidad de indígenas que podía emplear en su actividad de trajinante. Eso le afectó terriblemente como empresario. Entonces, el impulso inicial para que se revele Tupac Amaru fue ese, una, eh, fue que sus beneficios económicos como trajinante estaban siendo afectados. Luego, recién, con el paso del tiempo, eh, su motivación empieza a cambiar un poco y ya se empieza a identificar más. Pero ojo que él era mestizo, no era indígena. Y los mestizos no vivían igual que los indígenas y muchos de ellos no se identificaban con los indígenas. La revuelta de Tupac Amaru, que la pueden ver en películas o leyendo un poco algunos libros, empieza en un almuerzo donde se secuestra a un noble, Antonio de Arriaga, lo secuestran y al final muere. Esta revuelta que empieza así, esta rebelión que empieza así, termina siendo una de las más sangrientas de toda América. Se calcula que hubieron 10.000 muertos
La violencia fue desmedida, hubo un montón de saqueos, no se tomaban prisioneros, es decir, se mataba a todos. Y otra característica es que los dirigentes de esta rebelión no eran indígenas. Los indígenas solamente iban a pelear a esta rebelión por identificación territorial o por identificación familiar. Los indígenas no tenían idea de por qué iban a pelear, solamente iban porque iba su curaca o porque iba su familia. Esto es interesante para entender cómo unos cambios económicos empezaron a empujar una rebelión que, como veremos en la clase pasada, es una rebelión que para muchos es el inicio fundacional de la independencia del Perú. Entonces no empieza como una revuelta, una rebelión de carácter ideológico, o que buscar la independencia o la soberanía del país, o la soberanía de la, no sé, de la nación, sino busca más motivos económicos. ¿Eso quiere decir que es así? No necesariamente, son lecturas que se hacen en este evento. En la siguiente clase con Contreras vamos a ver que hay tres formas de ver cómo se origina la independencia del Perú. Una de las formas es esa, ver cómo que estos cambios económicos afectan a una cierta clase de los criollos, y esos criollos empujan estas rebeliones, y hay otras formas de entender que vamos a revisar en la siguiente clase. Entonces, esta sublevación de Tupac Amaru se da básicamente en las provincias que ven en ese mapa. Esta sublevación que toma su punto álgido en 1789, 89, 99, más o menos, ese periodo, abarca todas esas zonas que ven ahí. Y si se dan cuenta, esas zonas exactamente están alrededor del lago Titicaca. ¿Qué zona era esa? La zona del Trajín. También abarca la zona de Potosí, la zona de Cusco, es decir, está superpuesta a, a los lugares donde eran altamente densos económicamente. Había mayor densidad económica en Potosí, en Cusco, en Arequipa, en Moquegua, en esta zona del Trajín, eh, en Arica, porque por ahí salían las mercancías. Es exactamente en el lugar económico donde se generan contradicciones por las desigualdades o por los abusos de los tributos, y ahí es donde se genera la sublevación. Y bueno, acá lo mismo, ¿no? Acá en estas zonas donde ven sombreadas son lugares donde hay mayor presión de la mitad. Todas las provincias que están sombreadas son provincias que estaban obligadas a llevar o a mandar indígenas a trabajar en las minas. Eso es curioso porque, si bien es cierto, Potosí fue la columna de la economía virreinal, como pone este gráfico. Potosí, el cerro de Potosí, está sosteniendo los pilares de las coronas, ahí están las coronas. Si bien es cierto, fue el pilar de las coronas, pero también fue el pilar de la decadencia y el origen de las rebeliones. Entonces, para explicar cómo se origina esta rebelión de Tupac Amaru y las demás revueltas pequeñas, tanto Ofelan como Golte dan lecturas un poco distintas, por momentos chocan en sus argumentos, pero terminan siendo bastante complementarios. Revisemos uno por uno. Empecemos con Ofelan. Entonces, Ofelan lo que dice en su texto, bueno, ella empieza, Scarlett Ofelan, empieza haciendo una revisión bastante interesante sobre la producción en la economía colonial desde 1700 hasta 1783. Ella plantea que hubieron, mejor vamos acá para que se pueda escribir. Todas las diapositivas son como un resumen que ya pueden revisar ustedes, pero yo prefiero hacer como un mapa mental. La primera parte del texto habla de la producción. Hay un montón de detalles en esa parte de la producción. No es necesario que la sepan toda, pero que sepan lo principal.
Nos dice que había tres actividades productivas en la colonia. Uno, la minería, otro, el sector textil y otro, el agrícola. De la minería nos dice que básicamente las minas más importantes eran Potosí, que daba plata, y las minas de Huancavelica, que daban azogue o mercurio. Mientras pasaba el tiempo, estas minas necesitaron mayor tecnología y mano de obra. Como dijimos inicialmente, para sacar plata era solamente cortar con un pico y sacar la piedra. De ahí con el tiempo se necesitó tecnología de cómo lavar la tierra para sacar la plata pura, o cómo hacer orificios más grandes dentro de la tierra para acceder a las vetas más limpias. Entonces, mientras va pasando el tiempo, se necesita mayor tecnología y mayor mano de obra, porque también se necesita más gente para hacer agujeros más grandes. Por tanto, mientras más pasa el tiempo, mientras se va extrayendo más, se hace más costoso acceder al mineral puro. Esto origina que en la primera mitad de este periodo, que es 1700 hasta 1750 más o menos, se origina una baja producción. O sea, 1700 a 1740 más o menos, o 50, hay una baja producción en las minas del Perú, lo que origina que los empresarios evadan sus impuestos. Para la segunda mitad, más o menos 1750, 1760, algunas minas habían cerrado y en ese periodo se reabren. Y a la vez empieza a ver que el mercurio que se sacaba en Huancavelica era muy costoso. Por tanto, se empieza a importar mercurio. Pues con esa importación de mercurio, también importación de tecnologías, se trata de compensar la caída en la producción, pero no se regresa a los niveles que tuvo Potosí antes de 1700. Antes de 1700, la cantidad que se extraía era muy grande, era sorprendente, pero nunca se vuelve a lograr estos niveles de producción. Lo único que sostenía a la minería era la mita. Como dijimos, la mita era trabajo forzado. 1 de cada 7 pobladores o indígenas adultos, entre 18 y 50 años más o menos, tenían que trabajar allí. Para la minería era un bajo costo, porque era básicamente gratis. Pero con el tiempo empezó a generar presión sobre la mano de obra. La gente que iba a la guerra empezaba a morir, entonces cada vez había menos gente para mandar a las mitas. Poco a poco los indígenas ya no querían ir a las minas porque sabían que era posible que mueran ahí. Se resistían, algunos se rebelaban, no querían ir, se escondían a veces, se escapaban de sus pueblos, de sus comunidades para no ir a la mitad. Otros simplemente, los que tenían la posibilidad de tener familias más grandes o tener mayores recursos, lo que hacían es negociaban con el cura que le decía, mira, yo no voy a la mitad y en lugar de eso te doy dinero para que tú contrates a alguien que vaya por mí. Entonces, eso empezó a crear una presión sobre la mano de obra, la gente no quería ir, empezó a escasear la mano de obra. Eh, entonces, todo esto, presión sobre la mano de obra, caída de una subida de los costos, caída de la producción, genera que la minería sea una actividad poco a poco menos rentable. Luego, la actividad textil, que básicamente, como ya definimos antes, está compuesta por obrajes y chorrillos.
Y estos obrajes y chorrillos están básicamente ligados a la minería. Sin la minería no hubieran esta producción textil. Y esta producción textil también necesita de mano de obra. ¿De dónde la saca? Tiene que empezar a contratar gente de las comunidades. Entonces, muchos indígenas, en lugar de irse a la mita, iban a trabajar a los obrajes o chorrillos, ganaban su pequeño salario ahí y con eso pagaban para no ir a la mita. Entonces, otra forma de quitar o de generar mayor presión sobre la mano de obra. Luego, estos obrajes fueron empujados por los repartos. Los dueños de los obrajes o chorrillos empezaban a producir un montón, daban su producción a los curacas, o vamos a decir luego a los hacendados, y estos lo que hacían era repartirlos entre sus indígenas y obligarlos a pagar, y por tanto los textiles, las empresas textiles empezaron a tener eh, mayor producción. Entonces, por tanto, gracias a los repartos empezó una mayor producción de los textiles, pero como también está ligado a la minería, empezó a demandar menos textiles la minería. Entonces, el efecto eh, con los textiles no es muy claro, al parecer les fue más o menos bien. Bueno, además también hay una presión, una falta de mano de obra. No hice mucho sobre cómo le fue a los textiles. Narra un momento de que había monos textiles en Perú, tanto así de que podían competir con los textiles importados de España. Lo que al fin y al cabo quiere decir es que si no iba bien a la minería, tampoco iba bien a los textiles, se empezó a compensar con los repartos, pero no es claro si fue una compensación completa. Luego habla de la producción agrícola, básicamente haciendas en la sierra y plantaciones en la costa norte. Entonces, los productos que más se producían eran azúcar, vino, uvas, por tanto vino, arroz y algodón, coca. Lo mismo, presión sobre la mano de obra. Como estaba ligado a la minería, dijimos que Potosí era la principal demandadora de coca y de vino. Si le iba mal a la mina, también le iba mal a la producción agrícola. Presión o escasez de mano de obra que también afectaba a la actividad agrícola. De ahí en el texto hay bastante descripción, por ejemplo, que producir azúcar era muy rentable. En el norte había grandes plantaciones, en Trujillo, en la Valle, que inclusive se exportaba a Chile, a Ecuador, a Panamá. No sé, hay otras curiosidades, por ejemplo, que los que producían los mejores vinos eran los jesuitas. Esas cosas ya las pueden ver en el texto. Okay. Entonces, como hemos hablado ahora de la mano de obra, hagamos un rato y hablamos de la mano de obra. ¿Qué pasaba con la mano de obra en este periodo? Primero, no pagaban bien. Dijimos que el trabajo de mita en las minas era gratis. Si bien es cierto, había parte que sí pagaban. Por ejemplo, los que no estaban obligados a hacer la mita podían ofrecer su trabajo en la mina con un salario. Los que trabajaban en los obrajes con un salario. En la producción agrícola había esclavos, también había ciertos indígenas que trabajaban obligados, pero también había trabajo asalariado. Había un salario, no pagaban bien y usualmente no se utilizaba moneda. Se les pagaba en especias, en productos, o a veces se les pagaba en mercancías, por ejemplo, como dije, en espejos se les pagaba, en ropa se les pagaba. Y esta mano de obra era heterogénea.
Si tú ibas a una plantación, podías encontrar a esclavos, podías encontrar a yanaconas, que eran los indígenas que vivían en las haciendas, los mitayos, que eran los indígenas con salario, ¿no? Esto era el tipo de trabajo que encontrabas en, no sé, en una hacienda o en una plantación. Luego, esa demanda de mano de obra terminó como mermando la economía comunal. Muchos de los indígenas ya no preferían trabajar para su comunidad, sino preferían irse a los obrajes o a las plantaciones. La economía comunal empezó a deteriorarse poco a poco con el tiempo. Entonces, las relaciones dentro de las comunidades empezaron a ser más débiles. Esta es una descripción bien amplia de lo que es la producción en el texto de Ofela, pero la parte más importante viene cuando empieza a hablar de fiscalidad. En este contexto, donde la economía no está tan sólida, donde al parecer el modelo que están planteando en base a la minería, el eje es la minería, empieza a resquebrajarse, no, no dar buenos beneficios. En ese contexto hay una fiscalidad, es decir, hay una estructura de impuestos. Veamos cuál era la estructura de impuestos. La estructura de impuestos básicamente era mita y tributo. Mita son horas de trabajo, como dijimos, en las minas o a veces en los obrajes. El tributo es lo que tienen que pagar los indígenas en especias. Entonces, esa mita y este tributo era de indígenas, aplicaba a los indígenas. Entonces, ¿cómo era la población del Perú, de la colonia, del virreinato? Se dice que más o menos la mitad de la población era indígena, es decir, la mitad de la población pagaba mita y tributo, 9% era mestizo, 12,6% era español o criollo, 3,6% más o menos negros o mulatos, y el resto esclavos. ¿Cómo se cobraba el tributo? El tributo se cobraba a los mayores de edad, a los que tenían entre 18 y 50 años. En parte podría ser pagado con mano de obra también en en los obrajes o en las haciendas. Y la mitad, bueno, era también trabajo forzado. Y acá el tributo en especies. Eso quiere decir que solamente la mitad de la población de todo el virreinato pagaba impuestos. Los demás no pagaban casi nada. Pero resulta que llegó las reformas borbónicas. Acá llegan las reformas borbónicas, que dijimos que uno de sus aspectos más importantes es la reforma tributaria. Esta reforma tributaria lo que hizo fue poner impuestos, acá, impuestos sobre la minería. Ya habían algunos impuestos sobre la minería, pero estos impuestos eran muy bajos. Ahora se ponen impuestos a la minería más
más drásticos, que incluyen el diezmo, el 10% de la producción tiene que irse a la corona, los cobos, el azogue de almacén, y el impuesto a la casa de la moneda. El impuesto de azogue de almacén era parte del azogue que se sacaba de Huancavelica, tenía que ir para la corona. La casa de la moneda era un pago como al Banco Central, que sería hoy algo así, para que estén las reservas de la corona. Los cabos, creo que era, no estoy seguro ahorita, pero era pago en minerales que no son plata, porque plata era el más común. Y también se imponen impuestos sobre el comercio. Se pone o se implanta la Real Aduana, que es hoy básicamente la aduana. La aduana es el impuesto que se paga, que pagan los productos al entrar eh, a un territorio o al salir de un territorio. Hoy en día solamente se paga al momento de entrar, pero pero en ese caso puede pagarse al entrar o al salir la mercancía. La alcabala, que es como el impuesto, como el IGB hoy en día, que es el impuesto a la compra-venta. Otros impuestos que también son al comercio de bienes en particular, por ejemplo, la CISA, que era impuesto a la compra y venta de ganado. Y además, la reforma borbónica legaliza los repartos, como dijimos. Nos llegan las reformas y había presión tributaria sobre los indígenas. Pero ¿quiénes son los mineros? Los mineros usualmente son españoles, algunos mestizos que tenían algunas propiedades. ¿Y quiénes hacían el comercio? Básicamente mestizos, españoles e incluso algunos indígenas, sobre todo los ricos. ¿Esto qué quiere decir? Que con las reformas borbónicas ya no, la población que paga impuestos o tributos, no solamente la indígena, sino ahora son todos, absolutamente todos. Y bueno, los repartos aplican a los indígenas. Eso quiere decir que aumentan los impuestos, ya no es un impuesto focalizado solo a indígenas, sino a todos. Y si aumentan los impuestos, aumenta la tensión y los conflictos. Pues ahora, pagar impuestos no es un problema de indígenas, sino es un problema de toda la sociedad. Toda la sociedad va a estar descontenta. Entonces, se calcula, por ejemplo, que a inicios de 1700, si se pagaba en la sociedad, ejemplo, un dólar, ejemplo, eh, a finales de 1700, de 1800, se pagaba el doble. Entonces, es este descontento ahora, esta tensión generalizada de la sociedad que genera intranquilidad, que genera contradicciones, que empieza a afectar, que empieza a generar algunas revueltas y en el largo plazo genera la gran rebelión de Tupac Amaru. En esa rebelión, los que manejaban, los que organizaban eran caciques, curacas y criollos, y los indios solamente eran movilizados por parentesco o por sentirse parte o sentirse identificados con el curaca. Pues todo el texto de Ofela, lo que básicamente dice, el modelo estaba desgastado, a ese modelo desgastado le pones más impuestos que ahora afecta a todo el mundo. Entonces, que genera mayor tensión social que termina desembocando en una rebelión, que es la rebelión de Tupac Amaru. Pues este mismo evento está explicado
por otra forma para Golte. Pues Golte, en su libro Repartos y Rebeliones, que habla de la segunda mitad del 18, nos habla en específico de los repartos. Entonces, nos dice que los repartos son el eje de la economía. En eso coincide con Ofeland dice que ya estaba desgastado el modelo. La mina ya había, y no tenía una actividad tan grande, y es reemplazada por el reparto. Esta obligación de los campesinos es un proyecto básicamente de criollos, de la corona española, de los corregidores y de los caciques. Estos personajes son los que están a favor del reparto. ¿Quiénes son los criollos? Los criollos es esa burguesía comercial, es decir, son los dueños de las empresas textiles, son los dueños o los que importan espejos, los que producen ciertas mercancías que quieren poner en el mercado. Y como no hay forma de ponerlo en el mercado porque nadie consume esas cosas, buscan a los corregidores. ¿Quiénes son los corregidores? Son autoridades políticas. Les dicen, tú obliga a los caciques a comprar en mercancía y tú te quedas con una comisión. Los corregidores agarran la mercancía y se la dan a los caciques. Los caciques, como dijimos, eran la autoridad dentro de un ayllu y que tenía la capacidad de, de ordenar a los indígenas. Los caciques lo que hacían era repartían las mercancías entre sus indígenas. Y la corona estaba de acuerdo, sobre todo el virrey, no necesariamente los reyes de España, sino el virrey. Es decir, la autoridad dentro de la colonia, no la autoridad que estaba en la metrópoli española. Entonces resulta que este reparto rompe con la autosuficiencia de los indígenas. Los indígenas tenían que trabajar básicamente para subsistir, para su alimento diario y lo básico, pero ahora tienen que trabajar horas extra para pagar estas mercancías que no necesitan para sobrevivir. Por tanto, se ven obligados para pagar a dar su mano de obra a las minas y a los obrajes, y por tanto se van empobreciendo poco a poco. Cuando las minas y obrajes reciben esta mano de obra, se genera una expansión, tienen más factor productivo y al tener mayor cantidad de mano de obra pueden producir más. Hasta acá hay una aparente mejora de la economía, pero que no es sostenida en el tiempo, porque vamos a ver lo que viene después. Esta aparente mejora se traduce en mayor demanda. Los corregidores, al ver que era rentable quedarse con una parte, con una comisión de las mercancías, empiezan a demandar más productos a la burguesía comercial, es decir, a los que producían, y van presionando más a los caciques para que vaya entregando obligadamente a los campesinos. Aumenta la demanda y aumenta el capital comercial. Es decir, los comerciantes empiezan a hacerse más ricos cada vez, empiezan a crecer las haciendas y obrajes. Sin embargo, todo esto se traduce
en que hay un saqueo de los recursos. Revisemos un poco. Esto venía así. Los burgueses, que eran los empresarios, entre comillas, entregaban mercancía a los corregidores, que era como la autoridad provincial, y los corregidores obligaban a los caciques o curacas a darle a los indígenas los productos. Y bueno, los indígenas tenían que devolver el dinero a los caciques, o devolver en mano de obra a los caciques, y los caciques eh, cobraban por esa mano de obra que les daba a los indígenas, y con ese dinero pagaban a los corregidores se quedaban con parte de esa comisión, y el corregidor le pagaba al burgués por las mercancías. Esto funcionó inicialmente, por eso una aparente mejora, porque sí, los indígenas empezaron a pagar normal, pero con el tiempo se endeudaban más, nunca acababan sus deudas, seguían trabajando. Muchos, al ir a la mina para pagar sus deudas, morían, no podían trabajar para su comunidad, se empobrecían más. Por tanto, este pago de indígenas a caciques se rompe. Los indígenas ya no pueden pagar. Como ya no pueden pagar, los caciques no saben de dónde sacar el dinero para devolverle a los corregidores lo que les había dado. Las mercancías ya habían sido consumidas. Entonces, los caciques empiezan a ver que los indígenas no les pagan y los corregidores están que los presionan. Los caciques empiezan a decir, no tengo con qué pagar, pero los corregidores los obligan. Los caciques empiezan a pagar con su dinero a los corregidores. Llega un momento en que ya no pueden pagar y los corregidores ahora se ven obligados a pagar con su dinero a los burgueses por las mercancías. Entonces, todo ese sistema se ve roto porque ya no se puede extraer más o presionar más a la mano de obra. Ese saqueo de recursos hace que el reparto se rompa a sí mismo, porque hemos visto que es el mismo sistema, la misma forma que está pensado el sistema, hace que se rompa. Y además genera que la subsistencia indígena se vea en peligro. Sucede todo esto y quienes se oponen a que existan los repartos son los mismos corregidores que al inicio sí estaban de acuerdo, ahora ellos se ven endeudados y por tanto se oponen. Los caciques también, porque terminaron pagando con su dinero, entonces ellos se oponen también. Los únicos que no se oponen son los burgueses, porque ellos sí o sí ganaban, pero los que se oponen son no esos burgueses comerciales, sino la burguesía provincial. La burguesía que vimos en el slide anterior era la comercial, es decir, la burguesía más grande, los grandes empresarios. Pero acá la burguesía provincial eran como los empresarios más chiquitos. Estos, estos empresarios chiquitos se veían afectados. Es como decir, esta burguesía era dueño de los chorrillos, de las empresas textiles chiquitas, mientras que la burguesía comercial eran los dueños de las grandes fábricas, de los grandes obrajes. Entonces, como ellos veían de que los grandes tenían poder de poner su mercancía a la fuerza, y ellos, como tenían poco poder los provinciales, estaban en desacuerdo que exista este sistema. Entonces, ellos se oponen. Y también se oponen los corregidores, perdón, la corona. En el slide anterior vimos que la corona
representada en el virrey sí apoyaba, porque eh, de alguna forma, al dejar que existen los repartos, le daban su beneficio. Pero resulta que en esos años llega un visitador, que es como que es la figura que viene en representación del rey de España. Viene un visitador y empieza a ver que los repartos estaban mermando la economía de los indígenas y se opone. Este visitador, que es como la representación del rey, se empieza a oponer a los repartos, mientras que el virrey eh, estaba a favor de los repartos. Entonces era como que parte de la corona estaba a favor y parte en contra. Y no es como hoy en día que yo puedo mandar una orden que alguien haga en Japón o en España y se hace al mismo momento. Nadie sabía en ese momento qué es lo que pensaba realmente el rey, porque tenía que pasar el mensaje y transcurrir meses y meses. Pero mientras tanto, eh, acá en América, en Perú, en el virreinato, se estaban peleando el visitador con el virrey, porque ambos creían que tenían la voz del rey de España. Entonces, este saqueo de recursos provinciales o saqueo de los recursos de los indígenas genera que para 1760 aproximadamente aumenten las rebeliones, aumenten las revueltas, mejor dicho, las revueltas locales. Y para 1770 eh, existe un consenso social sobre que los repartos no deberían existir. Eso origina la gran rebelión, eso origina las grandes rebeliones que se traducen en la rebelión de Tupac Amaru, que pone fin a los repartos y que permite que la mano de obra regrese a su economía de subsistencia. Acá hay un slide de resumen que nos dice básicamente lo que dice ambos autores. Los movimientos anticoloniales, estas revueltas y rebeliones, se pueden explicar, o estos autores la buscan explicar desde dos perspectivas distintas pero complementarias. Sofelan las explica desde el descontento con las reformas borbónicas por la presión tributaria a toda la sociedad, y Golte la explica porque el modelo estaba agotado y los repartos empujaron, eh, los repartos obligaron, los repartos saquearon los recursos y originaron un descontento social. Entonces, Ofelan le pone el foco en las reformas borbónicas, Golte le pone el foco en los repartos. Pero dijimos que los repartos también eran parte de las reformas borbónicas. Y si leemos el texto de Golte, hay ciertas cosas que también estarían afectando, que son parte de la reforma borbónica. Entonces, simplemente son como visiones un poquito, eh, es como un evento grande que está visto desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas, y cada uno le saca el mayor provecho y el mayor provecho a cada visión. Por tanto, son complementarias. Entonces, eso es todo del texto de Ofelia y Golte. Lo que les debe quedar es básicamente eso. En qué partes están de acuerdo Golte y Ofelia, si hay alguna discrepancia entre ellos, y básicamente eso. Si tienen preguntas, entonces la semana que viene es el control sobre Asaburian, sobre Colte, sobre Ofelan. Eh, lo más probable es que venga una sobre Asaburian, porque es un texto corto, dos sobre Ofelan, dos sobre Golte, igual para elegir 4. Y la siguiente no hay dirigida, así que solamente es control. Control 1 hora y están libres en segunda hora. ¿Tienen preguntas, chicos?
No hay preguntas. Igual saben que estoy atento al correo toda la semana, así que si tienen preguntas durante la semana me escriben. La siguiente es 21 y el 28 tenemos que hacer un repaso de todo el curso y también completar la lectura de Contreras. Y ya la siguiente semana, que es la primera semana de junio, ya tienen su parcial. Consejo para el parcial, busquen parciales pasados. Solo les digo que es una buena idea buscar parciales pasados. Bueno, chicos, si no hay preguntas, eso es todo por hoy. Pueden irse en paz. Disfruten su fin de semana.